torre fuerte de luz. La raza humana ha estado siempre fascinada con el futuro. Desde tiempos ancestrales, la gente ha sido cautivada por los horóscopos. Las películas futuristas, la ciencia ficción, quienes de una u otra manera pretenden predecir lo desconocido. Esa atracción misteriosa que hay en nosotros, en los hombres, ha llevado a generar una preocupación acerca del fin del mundo. Hay un sinfín de preguntas de todo tipo surgen como consecuencia de ello. Civilizaciones antiguas ya hablaban de ello, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, en el año 2012 estaba predicho por los mayas que en diciembre, 12 de diciembre, se acababa el mundo, ¿no es cierto? Y obviamente sabemos que no sucedió. Los asirios también predijeron, ¿no es cierto?, el fin del mundo. Son cosas que vienen desde hace mucho tiempo atrás y que nos traen de tanto en tanto cierto tipo de preocupaciones. A quienes leemos la palabra tenemos la certeza también de que hay una serie de señales que se van dando y que nos causan inquietud. Así que un sinfín de preguntas surgen como consecuencia precisamente de ello, del afán del hombre de querer conocer qué va a pasar en el futuro. Y aún a pesar del meteórico incremento del conocimiento que ha experimentado la humanidad, y digo meteórico porque hace 20 años atrás era impensable que prácticamente todo el mundo tuviera un teléfono en sus manos, que anduviera con una computadora, que anduviera conectado al internet, que anduviera, ¿no es cierto?, conectado con gente al otro lado del mundo, porque usted hoy día puede chatear, ¿no es cierto?, con pequeñas diferencias de tiempo con gente que está en este momento en el otro lado del mundo, en el Asia. Y esos son avances que tienen que ver con el conocimiento, el avance meteórico de la tecnología ha sido impactante, impresionante. Pero además de ello, la explosión que ha habido en ese sentido y que hoy día está al alcance de los dedos de las personas comunes y corrientes. Imagínense lo que usted necesitaba antes, ¿no es cierto?, para poder registrar un momento determinado, tenía que cargar una tremenda cámara. Pero usted tiene en este momento personas que tienen unas cámaras poderosísimas con qué sé yo cuántos millones de megapíxeles, ¿no es cierto?, ahí, chic. Y ustedes se toman selfies y documentan situaciones y hasta nos están convirtiendo reporteros de los canales de televisión, ¿no es cierto?, gracias a que todo el mundo portamos este tipo de instrumental. ¿Dónde? Al alcance de nuestra mano. ¿Hay alguien que diga amén? Todo esto se ha venido dando. A pesar de todo ese avance, el hombre no ha sido capaz de pronosticar el futuro con precisión, fuera de la palabra profética de Dios. Y eso es algo que es importante de ser entendido. La historia mundial registra una gran cantidad de obsesiones humanas con este tema del fin de los días, el fin de los tiempos. Estamos acercándonos al fin del mundo. Está el apocalipsis con todo su horror, con toda su calamidad justo delante de nosotros. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Voy a estar preparado? La respuesta es sí. Sin embargo, primero tenemos que estudiar la palabra de Dios, la cual nos revela su verdad con relación al fin de los tiempos. No debemos olvidar nosotros que la Biblia es un libro que registra misterios. La Biblia es un libro muy particular. La Biblia, ¿no es cierto?, registra misterios. La Biblia también registra gloriosos descubrimientos. Es un libro muy particular. Para la mente carnal, por muy estudiada que sea,
Las escrituras son contradicciones impresas en papel. Es más, no solo contradicciones impresas en papel, contradicciones tontas impresas en papel. Pero para aquel que estudia la palabra de Dios, es la encarnación de la lógica precisa y la manifestación de la esperanza. Como creyentes, Dios nos ha dado la llave de la revelación. Dios nos ha dado un conjunto de llaves, y una de las llaves que Él nos ha dado es la llave de la revelación. Y eso es algo importante de ser entendido. La revelación de las Escrituras. Mucha gente dice, yo no entendía la Biblia. Yo hace años he tratado de leer, la he leído varias veces, pero no entiendo la Biblia, no entiendo. No entiendo porque veo aquí en el Antiguo Testamento hay un Dios severo y aquí en el Nuevo Testamento hay un Dios bonito. No entiendo la Biblia. Claro, no entiendes la Biblia porque no tienes el traductor adecuado. Para entender la Biblia es mejor que tengas una relación con aquel que la escribió, para que Él precisamente te haga ese trabajo. Cuando nacemos de nuevo, algo sucede, algún chip se conecta, hay un clic en nosotros, y cuando empezamos a leer, híjole, y esto no entendía antes, ¿estaba burro o qué? ¿No? Y de pronto, ¿no es cierto?, empiezo a tener, y la palabra empieza a tener sentido, y la manera en cómo empiezo a leerla, la manera en cómo empiezo a involucrarme en ello es completamente diferente. Los ojos con los que lo veo. Dios nos ha dado la llave de acceso a la interpretación de las Escrituras. Y Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3. Dice en la segunda parte, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dice no puede estar, dice no puede ver el reino de Dios. Así que es necesario, para entender el reino de Dios, es necesario que tú puedas verlo. Pero dice que para poder verlo, tienes que haber nacido de nuevo. Así que esto está velado para aquellos que no han nacido de nuevo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Los cristianos vivimos anhelantes de tomar cierto tipo de conocimiento. Muchos de ellos andan ansiosos por aprender acerca de cómo funcionan las sanidades. Así que si llega alguien que tenemos o tiene prestigio de funcionar en el don de sanidad, la gente va no solo llevando a sus enfermos, sino que la gente va tratando, ¿no es cierto?, de conseguir que este don se le pegue o de alguna manera le llegue. Al cristiano le gusta, quiere aprender sobre cosas importantes para ellos. Aprender sobre sanidades, aprender sobre milagros, aprender sobre la prosperidad en países como el nuestro, aprender sobre el favor de Dios. Pero la gran mayoría de los cristianos se sienten intimidados por el estudio de la profecía bíblica. Aunque tengamos la llave de acceso a la sala de la profecía y podamos saber lo que hay allí. Hay cosas que a ratos nosotros no entendemos y no miramos como importantes, pero cuando tú te das cuenta de que un sexto de los versículos de la Biblia hablan acerca de prosperidad, dices, debe ser importante, porque se trata de un sexto. Pues ahora te voy a hablar de un cuarto, porque la palabra profética ocupa exactamente el 25% de toda la Biblia. Así que dígame, ¿cuál es más importante en cuanto a cantidad de enseñanzas que tiene la palabra de Dios? Pero el común de los cristianos, ¿no es cierto?, quiere aprender de prosperidad y se goza con ello. Y está muy bien que se lo aprenda. Y el común de los cristianos quiere saber de sanidades y de milagros y del favor de Dios. Pero ojo, si tú no tocas o no tocamos entre todos nosotros
el conocimiento de la palabra profética, nos estamos perdiendo el 25% de lo que Él ha puesto en su palabra para que sea aprendido por nosotros. ¿Hay alguien que diga amén? De ahí la importancia de que nosotros estemos metidos en este tema. Jesús mismo, el Hijo de Dios, consideró que la profecía es muy importante y lo dijo. Allí en Mateo 5:17 dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y deja muy claro, no he venido a abrogar la ley o los profetas. He venido para cumplirla. Y si el Hijo de Dios vino y dice de que ha venido para cumplirla, es que está respaldando de que hay ¿qué cosa? Veracidad en ese elemento, en la palabra profética. ¿Cuántos dicen amén? El maestro con frecuencia habló de eventos que habrían de venir. Y él reprendió a los que no reconocían la importancia de los tales, de esas señales que ocurrían a su alrededor. De hecho, él regañó a los que observaban el cielo y las estrellas para predecir el clima. Y estaban ciegos de los indicadores proféticos de los tiempos que predecían el futuro. Específicamente en Lucas 12:56 dice así: Jesús dijo, hipócritas, ay caray, hipócritas, dice Jesús, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Oiga, qué tremenda, ¿no es cierto?, la aseveración de Jesús. Pueden ser entendidos en todo esto, pueden ser entendidos en cómo prosperar, pueden ser entendidos en todo este tipo de cosas, pero ¿cómo es posible que no distingan lo que en este tiempo está sucediendo? ¿Cómo es posible que no se comprenda, ¿no es cierto?, la magnitud de las cosas que estamos viviendo y hacia qué nos estamos encaminando como humanidad? ¿Hacia qué estamos camino? Entonces viene aquí Jesús y reprende de una manera muy elegante, a pesar de que utiliza un término muy duro para con la gente que está a su alrededor, sus coterráneos, y les dice: hipócritas, ¿cómo es posible que ustedes miren el cielo y digan y predigan que va a llover o no va a llover? Hoy día tenemos, gracias a Dios, los satélites que nos permiten predecir ahora con 15 días de anticipación, con cierto grado de error, obviamente, qué va a suceder con el clima, porque se ha aprendido estadísticamente, ¿no es cierto?, y con el control de otro tipo de variables. ¿Cómo es posible que sepan decir todo esto y no sepan entender qué es lo que está pasando en el campo de la realidad espiritual sobre las naciones? ¿Hay alguien que diga amén? Es Jesús hablando. Es Jesús el que les está diciendo. Es Jesús el que nos dice este día: oiga, échale un ojo, ¿no es cierto?, a este tipo de temas, porque las cosas no están desconectadas. No era poca cosa para Jesús que la gente de su generación permaneciera ignorante de la profética palabra de Dios. O sea, Jesús lo está señalando muy claramente, está diciendo: ¿cómo es posible de que ustedes no entiendan este elemento profético de la palabra de Dios? Si tú tienes la llave para entrar en ella y recibir la revelación de la misma, no hacer uso de ello es actuar de una manera poco inteligente. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Al común de los cristianos les gusta fiesta, fiesta. Pero está bien, yo no digo que esté mal. Lo que digo que está mal es de que no trabajemos la otra parte. Ese es el problema. De no tener entendimiento y caminar como ciegos en algún aspecto en el cual Dios nos ha dado la oportunidad de conocer los acontecimientos que vienen por delante. Como creyentes en esta generación, nosotros tenemos también el mandato de estudiar las Escrituras, que nos sirvan de guía para vivir una vida correcta de preparación para la venida de nuestro Señor. Común de la gente no le gusta escuchar, ¿no es cierto?, acerca de la ira venidera de Dios. Nos gusta escuchar, ¿no es cierto?, la faceta, ¿no es cierto?, que ha estado enamorando al pueblo, ¿no es cierto?, la faceta hermosa, un Dios comprensivo como es Él. Pero hay también un elemento de equilibrio en lo otro. Te preguntarás,
¿por qué estudiar profecía bíblica? Ya te lo dije, aproximadamente un cuarto de las escrituras de la palabra de Dios es palabra profética al momento de ser escrita. La conclusión obvia que podemos hacer al conocer este número es que si el Señor Todopoderoso dedicó esa cantidad de la palabra al tema de la profecía, con seguridad es para beneficiar a cada creyente cuando lo estudie. Porque Dios no pone esas cosas para que tropecemos y nos equivoquemos y no. Él las pone para que nos beneficie. ¿Hay alguien que diga amén? Él es Padre bueno. ¿Cuántos dicen amén? Así que si está allí y quiere que la estudiemos, hemos de estudiarla. ¿Cuántos dicen amén? Hemos de conocerla, hemos de abrazarla, hemos de entenderla. Alábele usted al que vive. Caso contrario, nuestro caminar sería cojo, porque no habríamos tomado el 25% de las escrituras. ¿Hay alguien que diga amén? Para caminar, ¿no es cierto?, correctamente, tenemos que tener todo aquello que Él ha puesto a nuestro alcance. Así que el conocimiento de la profecía bíblica produce resultados importantísimos en nuestras vidas. El primero de ellos, por ejemplo, y no porque esté en orden de prelación, es el cumplimiento de las profecías proféticas, porque ellas dan testimonio de la autoridad de la palabra de Dios y validan su origen divino. ¿Cuán importante es ello? Tremendamente importante, porque entonces cuando nosotros recibimos el conocimiento y la luz de esta palabra, y particularmente cuando se trata de una palabra rema, de revelación a cada uno de nosotros, esa palabra que es una palabra viva se convierte en luz, en lámpara, en guía para la toma de nuestras decisiones. Hay alguien que diga un poderoso amén, gloria a Dios. Alábele usted al que vive. Isaías 46:9 dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Oiga, ¿qué declaración más importante esta declaración en el libro de Isaías, ¿no es cierto?, al respecto? Dios diciéndonos, no hay otro, Dios soy el único, no hay otro, no hay nada semejante a mí. Qué tremenda declaración de parte de Él. Y dice, y que anuncio lo porvenir desde el principio. O sea que quiere decir de que cuando estas cosas están arrancando, Él ya sabe cómo van a terminar. Wow. Eso es algo muy importante. Muchos dolores nos pudiéramos ahorrar, ¿no es cierto?, si tuviéramos esa facultad, esa revelación. Y aquí dice algo muy importante. Dice, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, diga mi consejo, permanecerá y haré todo lo que quiero. Él dice cosas maravillosas, tremendas. A tu diestra caerán 1000, a tu siniestra caerán 10,000, pero a ti no te alcanzará. Wow. ¿Y eso cómo puede ser? Yo no sé. Pero si Él lo dice, yo sé que eso es cierto, que Él lo hace. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Un otro resultado importantísimo de la palabra profética es que el cumplimiento de las profecías del antiguo, ojo, y estoy hablando de la palabra profética bíblica, ¿okay?, no de Juan Pérez hablando de profecía. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento concernientes a Jesús, más allá de testificar acerca de su vida, testifican de la infalible precisión de la palabra de Dios. ¡Wow! Algunas de ellas nos hablan de su linaje real, otras nos hablan de su nacimiento virginal,
Otras nos hablan de su nacimiento en una localidad llamada Belén. Imagínense con todas las localidades que hay, no solo en Israel nomás, tuvo que ser en Belén de Judea, y ahí fue. Ándele. Su ministerio en Galilea, en otro lado, la sanidad de enfermos que se iba a ejecutar a través de sus manos, su entrada triunfal en Jerusalén, la traición en manos de su amigo para entregarlo para que lo mataran, su condena al lado de criminales, la oferta de vinagre en la cruz, su resurrección de entre los muertos. Y ¿sabe qué? Le estoy dando así de poquito de todo lo que se predijo, de todo lo que se profetizó acerca de Jesús, demostrando la infalibilidad de la palabra profética de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces hemos de ir a consultar a Madame Chuleta para saber nuestro futuro. Alábele a usted al que vive. O alguien que todavía sigue comprando el periódico para mirar, ¿no es cierto?, ¿qué dice ahí? A ver cómo me va a ir. No faltan, ¿no es cierto?, los nuevos cristianos que dicen, ¿y tú de qué signo eres? Yo no soy de ningún signo. Amén, porque yo no creo en esas basuras. Yo creo en un Dios todopoderoso que me habla de las cosas por venir. Alábele, alábele al que vive. Es hora de decir las cosas como son. Amén, amén. Entre otros de los beneficios que tenemos cuando nosotros tenemos conocimiento de la profecía bíblica, está que ella nos revela la sabiduría de Dios. Imagínense usted su capacidad de inspirar, su capacidad de compilar las escrituras en 66 libros, escritos en 3 continentes, escritos en 3 idiomas diferentes y a lo largo de 1400 años, con un total de 1817 profecías que comprenden 8352 versículos, y que estos tengan sentido y estén concatenados. Híjole, eso es ser muy, pero muy, muy sabio. ¿Cuántos dicen amén? Alábele, alábele al que vive. ¡Qué impresionante! Porque cuando no conocemos los números, no conocemos esto, puede ser, ¿no es cierto? Así simpático esto, y algún profano, ¿no es cierto? Ah, no, esto es de Dios, esto no es de Dios. Me quedo con el nuevo, dejo el antiguo. Antes de hablar de la palabra, métete a estudiarla. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Así que el conocimiento de la profecía bíblica nos revela la sabiduría de Dios. El estudio de la profecía testifica acerca del poder de Dios. Dios es poder. ¿Cuántos dicen amén? Y su palabra, entonces, ¿qué es? Su palabra también es poder. Amén, amén. Cuando Dios habla, lo que Él dice que va a ocurrir, ocurre. Amén. Si nosotros sabemos escuchar la voz de Dios, entonces sabemos lo que va a pasar. Alábele al que vive. Para ello veamos la cita bíblica en Números 11:23. Entonces, dice la palabra, Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Hay que ser realmente mero, ¿no ve? Como para soltar ese tipo de verso. Verás si mi palabra se cumple o no. 400 años has estado esclavizado por la nación más poderosa. Esto, lo otro, no dudes. No dudes. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Porque la palabra de Dios se cumple siempre. Si Dios dice que Él camina contigo hasta el fin de tus días, Él camina contigo. Si Él te promete lo que te promete, Él lo cumple. Oh, alábale a ese Dios poderoso. Alábale, alábale con todo tu ser. Qué tremenda expresión. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Es inspirador cuando se levanta en contra tuya persecución y maldad. Veremos, si Dios dijo que esto Él te iba a guardar,
Él te va a guardar. ¿Cuántos dicen amén? Él lo va a hacer porque Él no es hombre para mentir. Lo que Él promete, Él cumple. Amén, amén, amén. ¿Dónde están los hijos de Dios? Ándele, alábele al que vive. El estudio de la profecía reafirma las promesas cumplidas por Dios. Cuando nosotros estudiamos y vemos, ¿no es cierto?, algo que Él prometió y que ya lo ha cumplido, y decimos, ¡wow! ¡Qué Dios más maravilloso! Este es un Dios que lo que dice, hace. Que lo que promete, cumple. Este no es como los gobernantes de cualquier tiempo, de cualquier partido y en cualquier país, que prometen y nunca cumplen lo que prometen. Mi Dios cumple lo que Él promete. Alábele usted al que vive. Porque no es hombre, porque Dios no miente. Alábele con ganas, con muchas ganas. Él se merece no solo nuestra alabanza, Él se merece nuestra adoración. El estudio de la profecía bíblica nos hace conocer los propósitos de Dios. Sin duda alguna, Él nos hace saber que Él conoce el fin de las cosas ya desde el principio. Ya desde el Génesis Él sabía lo que va a suceder. Él ya sabía, ya desde el día del nacimiento virginal de Jesús, ya sabía de que Él iba a estar en la cruz del Calvario. Y ya todo estaba previsto. ¿Cuántos dicen amén? El estudio de la profecía nos permite tener un mejor entendimiento de los eventos económicos. Ay, híjole, de los eventos políticos de la actualidad. Porque estos terminarán entronando al anticristo. Eso dice la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que anda sucediendo en el mundo espiritual. Porque no es un tema de esta nación exclusivamente. Es un tema que te abarca la humanidad entera. Y hay que entenderlo. Y hay que estar atento a ello. Muchos no entienden los eventos políticos, los eventos económicos de lo que sucede, las corrientes que se generan. Tienen raíces de carácter espiritual y están escritas en la misma palabra de Dios. Lo que pasa, mi hermano, que aquellos que tienen la llave para abrirla no la abren. No abren el cuarto de la revelación. Nos conformamos con qué? Con que venga el auto, venga la casa, venga, ¿no es cierto esto? En lugar de buscar aquello que es esencia. Muchos de nosotros invertimos nuestro tiempo en las cosas colaterales. El mundo aún nos ha anulado y nos ha puesto, ¿cómo qué cosas? Nos ha puesto una serie de panaceas para que nosotros corramos detrás de ellos. Debiéramos ser gente con prioridades. Primero, Dios. Primero, Dios. Primero, nuestra relación con Él. Primero, nuestro conocimiento de Él. Primero, caminar con... ¿Cuántos dicen amén? Primero Dios. Y luego, tu familia. Tu familia. Es el otro elemento importante. Otro elemento tremendamente importante, tu salud. Tu salud. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros deberíamos priorizar las cosas en nuestro vivir. Deberíamos tener 2 o 3 capas de prioridad. Primera prioridad, esas que tenemos que hacerlas sí o sí, donde vamos a invertir nuestro tiempo. Hay otras casas, hay otras capas de prioridad. La casa, el auto, hay otro tipo de ámbitos. Pero el tercer nivel de prioridades es todo lo demás. ¿Viste la película de los Avengers? Si no tienes tiempo para invertir en Avengers, mejor todavía. Invierte en las cosas importantes de la vida. Aprende a usar tu tiempo, porque tu tiempo es lo único que te pertenece. Alábele al que vive. Úselo con sabiduría. Si no conoces el mejor restaurante del mundo, ¿te perdiste algo? Sí, te perdiste un buen sabor, un buen tiempo, 2 horas de deleite tal vez, o 1 hora de deleite. Para de contar. Hay cosas más importantes que eso. ¿Cuántos dicen amén? Es más importante mi relación con Dios. Es más importante mi familia. Es más importante la relación con mis amigos. Es más importante. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Objetivo de vida de algún tribilín: ir a Disneylandia. Olvídate. Es el tercer, cuarto nivel, ¿no es cierto? Cuando se sobre, hazlo. Si puedes, si no puedes, ¿no es cierto?, agarra y cómprate un buen video y ahí míralo. Bien, amados, no lo olviden.
El entendimiento de la palabra profética nos permite a nosotros determinar por qué están sucediendo ciertos eventos económicos y ciertos eventos políticos en la actualidad. Estudiar la profecía nos permite a nosotros adelantarnos cierto tipo de acontecimientos. ¿Por qué será que mientras hay países que están, ¿no es cierto?, apostando a la nanotecnología, otros están apostando a la industrialización? ¿Qué sucedió, no es cierto?, en los países avanzados en el siglo XVIII, mi hermano, en lugar de mirar hacia la nanotecnología, que es el futuro, donde el mundo se va a desenvolver. ¿No que son visionarios? ¿Usted cree que pronto vayamos a tener por acá autos que puedan ser manejados por sí solos? En Bolivia no, porque tendríamos que cambiar nuestra infraestructura. Primero tendríamos que empezar por pintar nuestras carreteras, tendríamos que empezar por pintar nuestros carriles, porque usted ¿cómo cree que los sensores se van a dar cuenta si están yendo recto o no? Tendrían que ser las calles rectas y no torcidas. Tendríamos que tener los semáforos a la misma altura, tendríamos que tener tecnología 5G puesta en los diferentes lugares. ¿Y usted qué cree? ¿Que la apuesta está por ello? Sí. Estamos ahora a 100 años de estar atrasados respecto del país avanzados. Hay que cambiar esto. ¿Hay alguien que entienda? Si Dios nos advierte sobre este devenir, ¿qué estamos haciendo? ¿Apostando por el ayer o vamos a apostar por el mañana? Dígame usted. Alguien con 2 dedos de pienso tiene la respuesta en la punta de la lengua. Que el Señor los bendiga. Antes de estar pensando en hacer la guerra, debo estar pensando en hacer la comida. Estudiar profecía produce paz en el corazón de cada creyente cuando uno lo hace. Porque se da cuenta que no está en manos de un chivilín, que no le ha entregado, ¿no es cierto?, que no le ha entregado su compromiso a un partido político, no le ha entregado su corazón, ¿no es cierto?, a un grupo de hombres o de mujeres o a una corriente filosófica, que le entregó su vida y la confió en las manos de un Dios todopoderoso, hacedor de maravillas, cumplidor de palabra, Dios de integridad, de plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús habló de que se aproximaba su muerte y su resurrección, ¿usted cree que sus discípulos estaban tranquilos? No, pues los discípulos se conflictuaron. Imagínense, ellos dejaron su negocio de pescadores, el otro que estaba ahí en el servicio de impuestos, ¿no es cierto?, dejó su mesa de cobrador de impuestos y lo siguió, ese era Mateo. Ellos dejaron las cosas que estaban haciendo para seguirlo. ¿Y cuántos conocemos, no es cierto?, la historia de 12 de ellos? Pero alrededor había más. Dice que en el aposento alto estaban reunidos 120 aquel día cuando descendió el Espíritu Santo. Muchos de ellos con distinto tipo de actividades. Unos seguros dedicados a la labranza, otros dedicados a la pesca. Pues. Toda esta gente dejó sus actividades para seguir al Maestro. Todos confiaron en Él y que pronto llega la ocasión y crucifican al Maestro. Lo revientan, lo matan. Y ahora el Maestro está enterrado. Está metido en una cueva y tapiada la tumba con una roca. De eso les estaba hablando Jesús. Cuando Él les habló de ello, imagínense, te cree de que ellos están tranquilos, que a todo dar. No, pues ellos han tenido que conflictuar. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿De qué vamos a comer? Si lo persiguen, lo agarran a este, si este se muere, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? De ahí nació, de ahí se copió el Chapulín Colorado. Claro que se conflictuaron. Así hoy en día hay muchos que se conflictúan debido a las condiciones de disturbio que vive el mundo actual. El otro día nos anoticiamos que unas fotografías nos llegaron a nuestros celulares. ¡Wow! Está ardiendo Notre Dame. Notre Dame, la catedral. ¡Wow! Y veíamos, ¿no es cierto?, o sea, prácticamente en vivo y en directo cómo ardía semejante monumento histórico. Por la mano que fuere. A quienes son amantes, ¿no es cierto?, de las reliquias y de las cosas que valoran este tipo de conceptos, ¿no es cierto?, realmente nos afectó.
a quienes tuvimos la oportunidad de estar, ¿no es cierto?, cerca del lugar y mirar, ¿no es cierto?, la grandiosidad de ese tipo de monumentos, se hizo chullo el corazón. Claro que hay otros que no tienen la más mínima, ¿no es cierto?, la más mínima idea. Yo me quedo loco, miraba los noticieros de otros países y todos ellos daban 20, media hora de noticias al respecto, detalles, esto, lo otro. La televisión boliviana, 3 minutos, 2 minutos. ¿Por qué? Porque no lo valoran. Valoran el... Nos muestra la calidad de lo que tenemos. Porque si le ponen ese producto es porque la gente lo consume. Si hemos de marcar diferencia, deberían ser cosas diferentes, que edifiquen. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive. Cuando ves el atrevimiento, ¿no es cierto?, de un movimiento allá en el 2001, que le metió, ¿no es cierto?, 2 aviones a las torres, al World Trade Center allá en Nueva York, en el corazón del imperio, del país más poderoso, y reventaron y mataron más de 6,000 o no sé cuántas personas, o más de 3,000. Uno quedó anonadado. Yo recuerdo rato antes, ¿no es cierto?, cuando acababa de ver el primer avión, híjole, cuando de pronto empieza a transmitir y se acerca el segundo avión. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Wow, condiciones de disturbio. Volvamos a nuestro país. De pronto, seguidilla de noticias respecto de violaciones grupales a muchachas. ¿Qué? Sí. ¿En Bolivia? Sí. Oiga, ¿no le afecta el corazón? ¿No le duele el alma? Que toda esta podredumbre esté metida en nuestra sociedad. ¿No le duele el alma, ¿no es cierto? Tanto que corrupción, que ataque, que si robó, que investigación, que aquí, que allá. Todos los días. Minando nuestro corazón, minando la fortaleza, lastimando el alma del ser humano. Pero ¿sabe qué? Está lleno de podredumbre todo lo que ponen. ¿Dónde están los hombres y las mujeres que construyen? ¿Dónde están los hombres y mujeres que traen paz, bendición, trabajo, prosperidad? ¿Hay alguien que diga, ¿no es cierto?, que esté indiferente ante ello? Esa nación está viviendo tiempos muy difíciles y no tiene que ver con el tema de quién va a ser presidente. ¿Qué es lo sencillo? Mirar para otro lado como si nunca pasó. ¿Qué es lo sencillo? Hacerse loco. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué te dice la palabra de Dios? A ti, mi hermano, y a ti. ¿Qué te dice al respecto tu Señor? ¿Para qué vino a tu vida? ¿Para qué te visitó? Para que tú seas luz. Para que tu luz, la luz de Dios que hay en ti hoy día, resplandezca. Para que venga transformación. Para que venga la predicación de la palabra y cambie lo que sucede. Para que corra la palabra de Dios sobre esta ciudad y sobre todas las ciudades de esta nación. Y esta nación sea diferente. Para eso murió Jesús en la cruz del Calvario. Para eso entregó su vida. No solo para que tú te salvaras, sino para que Él sea bendición para las naciones. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Así como ese día los discípulos se preguntaron, se cuestionaron qué va a hacer de nosotros, hacemos las mismas preguntas que hicieron ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a defender de nuestros enemigos? ¿Cómo le hacemos? Y Jesús les dijo, porque sabía lo que ellos estaban pensando, así como le asegura a todos los creyentes, está en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Wow, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Wow, primera cosa, no se turbe vuestro corazón. Y sabiendo que los discípulos estaban preocupados con el futuro, Él calmó sus temores diciéndole lo que está en el siguiente versículo.
En el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Wow. Este mundo pasajero, aquí estoy yo, aquí estoy contigo. Y sabes que estoy partiendo allá para preparar preparada morada para ustedes, porque ustedes son peregrinos en este lugar. Ustedes están de paseo por este lugar, ustedes están de paso. Entiendan, ¿no es cierto?, dónde es nuestro lugar. Y vendré por ustedes para ir a la morada que estoy preparando. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Por eso hay expresiones que son tan tremendas, ¿no es cierto?, que a veces fueron para, la gente entiende, ¿no es cierto?, que fueron para Tomás, por ejemplo. Ahí cuando le dijeron, el maestro ha resucitado, no, pues hasta que no vean, ¿no es cierto?, yo no voy a creer. Y entonces creen que solo se circunscribe a ello. Pero en Juan 20, 29, Jesús dice así de claro, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y no solo se está refiriendo, porque hubiera sido, ¿no es cierto?, bienaventurados solo para ellos, está bien hasta aquí, entonces la bienaventuranza les queda aquí, los que sin ver creyeron y amén. No, es que la multiforme sabiduría de Dios nos alcanza a nosotros. Bienaventurado eres tú, que sin ver creíste. Amén, amén, amén. O alguno de ustedes tiene un certificado, vino Jesús a su vida y le tocó, y vino Jesús, ¿no es cierto?, y cambió su camino y esto, y le dio una seguridad, firmado por Jesucristo, así te va a ir bien, te voy a acompañar. No te la dio. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Pero alábele con ganas, parece que estuviera en domingo de resurrección. Los hombres más notables de la historia bíblica que recibieron revelación sobre el Señor Dios Todopoderoso, a quienes les fue mostrado el futuro de la humanidad, fueron Abraham, Daniel y Ezequiel. Lo interesante de esto es de que dos de ellos en particular, dos de estos tremendos profetas, eran chilpayates, eran peladingos, eran chamacos, eran jovencitos, eran pelados. A sus 24 años, Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. Porque muchas veces pensamos que el profeta tiene que ser, ¿no es cierto?, un tipejo con una barba hasta por aquí, ¿no es cierto?, gordo, con un físico particular, su manto. Porque eso nos han pintado las películas y todo lo demás. Pero estos dos profetas eran jovencitos, como nuestros jóvenes que están en este momento en su avanzada, en su campamento. Así, casi de esa edad, 23, 24 años. A sus 25 años Ezequiel estuvo, ¿no es cierto?, siendo llevado al exilio. Y a sus 28 años recibió él la visión de los ángeles. La primera visión que él tuvo en su vida. Y esto no puede ser simple y llanamente una coincidencia, porque muchas veces nosotros menospreciamos a la juventud. Muchas veces miramos a los jóvenes y los vemos estos sin valor, sin esto, sin lo otro. Sí, son el futuro, ¿no es cierto? Y cuando lleguen a los 45, ellos dirán de los otros, sí, son el futuro. No, mi hermano, ellos son el presente de esta nación, el presente profético de la casa de Dios, el presente para enamorarse del Dios Todopoderoso. Tú haces bien al mandar a tus hijos a este tipo de eventos. Tú haces bien cuando los edificas, cuando tú los bendices, cuando tú hablas palabra de bendición sobre sus vidas. Hay alguien que diga amén, 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 bendiga a sus niños. No deje de hacerlo. Ya, si nosotros nos aplazamos, que no se aplacen ellos. ¿Cuántos dicen amén? El otro, obviamente, Abraham era viejingui.
De él también voy a hablar, pero no va a ser ni hoy ni hoy. Vamos a hablar también de lo que él recibió. Las revelaciones, la interpretación que están registradas en la palabra para que todas las generaciones las conozcan. Dios no permitió que el registro de la palabra para que quede y esto se vaya, se lo lleve el aire. Abraham vio la tierra prometida. Tiene mucho sentido con lo que nosotros, ¿no es cierto?, esperamos y anhelamos. Daniel vio el amanecer de la eternidad. Y Ezequiel vio el juicio y la salvación del pueblo de Dios. ¿Cómo que no nos concierne? ¿Usted sabía que Daniel y Ezequiel fueron contemporáneos? Nacieron solo con 6 años de diferencia. ¿Y usted sabía de que Jeremías también fue contemporáneo con ellos? Nada más de que él ya era más viejito. Pero vivieron en el mismo tiempo. Eso quiere decir que hubo un tiempo profético en particular. Y fue en el tiempo cuando gran parte de Israel perdió su identidad y cuando la otra, el pequeño remanente, la mantuvo. Y fueron usados 2 chilpayates, 2 peladinos, 2 jovencitos, Daniel y Ezequiel, contemporáneos. Cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, capturó Jerusalén y llevó al exilio los mejores y más brillantes jóvenes descendientes del rey de Judá, Daniel solo tenía 23 años. Yo miro y le digo a mi esposa, ¿te das cuenta cómo ni siquiera ya es el tiempo de nuestros hijos? Ya es el tiempo de nuestros nietos. Por eso hay que invertir en ellos. Cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor y se enfrentó a todos esos grandes sabios y a todos estos entendidos que había alrededor de la corte del rey, él tenía apenas 24 años. A sus 24 años se convirtió en el asesor del rey más poderoso de su tiempo. La gracia, el favor de Dios, la inteligencia, el conocimiento y la revelación lo pusieron en esa posición. ¿Hay alguien que diga amén? Usted sabe que este profeta, que es llamado el príncipe de los profetas, cuando llegaron los 70 años del cautiverio, en oración le recordó a Dios, le dijo, no se te olvide, hablaste a través de Jeremías y dijiste que 70 eran los años del cautiverio. Ya se cumplieron, papá, ¿cuándo? Restaura Israel. Es importante que conozcamos todo este tipo de cosas. Luego de un ministerio prolífico, Daniel murió a los 92 años. Imagínense lo que es morir a los 92 años, en esos tiempos. A él, por eso se lo conoce como el príncipe de los profetas. En cambio, el otro joven, Ezequiel, fue llevado también a Babilonia. Pero Ezequiel no era de la crema. Ezequiel no era de cuna noble. Ezequiel era más del pueblo. Ezequiel fue llevado en el tercer exilio. Allí fue llevado recién Ezequiel, al mismo lugar donde había sido llevado Daniel. Él no va a recibir manjares como recibió Daniel. Él no va a recibir ese tipo de privilegios, porque para el pueblo lo que es del pueblo, el pueblo recibió majadito nomás. ¿Y por qué se lo digo y se lo menciono? Porque tanto entre las castas altas, así como entre las castas del pueblo, Dios no mira tu bolsillo, Dios no mira tu cuna, Dios usa al hombre que tiene que usar. Alábele con ganas.
Ezequiel partió en el tercer exilio 8 años después de que partiera Daniel. 8 años después. Es decir, cuando él tenía 25 años de edad. Y a los 29, disculpe, hace un momento lo dije, a los 28, a los 29 años, recibió las visiones sobre los cielos. Y el último registro de su vida es cuando él termina de escribir su libro y cuando él cumple 57 años de edad. El libro que lleva su nombre es el último registro que hay acerca de su existencia. Por eso es tiempo de echar una mirada al futuro, tal cual Dios lo revela en su plan eterno para toda la humanidad. Porque no en vano mandó profetas a hablar al respecto. Así no nos estamos preocupando de investigar qué dijo Nostradamus. Es un tiempo para echar una mirada y completar nuestro equipamiento para prepararnos para la venida del Señor. ¿Hay alguien que diga amén? Así que la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos empezando con la vida de Daniel para equiparnos. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Para que no se vaya con sabor a poco, le voy a dar una cereza. Daniel 1:17 dice, está hablando de Daniel y sus amigos, a estos 4 muchachos Dios les dio, ¿qué cosa? Conocimiento e inteligencia. ¿En qué cosas? En todas las letras y ciencias. Me pregunto, ¿por qué Dios tenía que darles conocimiento en las letras y las ciencias? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenían ellos de tener conocimiento de las letras y de las ciencias? ¿Acaso Él no va a avergonzar a los sabios del mundo ni va a levantar a... ¿Por qué el mismo Dios Todopoderoso le regala a estos 4 varones conocimiento e inteligencia y conocimiento sobre la letra y sobre las ciencias? Porque discúlpeme, con aleluyas no se levantan los edificios. Hay que saber de cálculo, hay que saber de arquitectura, hay que saber de resistencia de materiales. ¿Hay alguien que diga amén? Y si los que aprenden cálculo y aprenden de letras no aprenden bien, se caen los puentes, como se cayó en Cochabamba. ¿Hay alguien que diga amén? Así que entonces el conocimiento de las letras y de las ciencias tiene que ser un buen conocimiento, importantísimo, que nuestros colegios, nuestras universidades generen hombres y mujeres con capacidad y conocimiento. Dios les dio esto, dice la palabra. Les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. No era gente que no conocía nada, recibieron ese conocimiento. ¿De qué cosa? De las ciencias. ¿De qué cosa? De las letras. De cómo comunicarse, de cómo hablar, de cómo usar el idioma. Yo para seguir a alguien necesito admirarlo. Si no lo admiro es imposible que lo siga. Por eso sigo a Jesucristo, mi Señor. Porque lo admiro. Él es mi modelo de vida. El que da conocimiento, inteligencia, el que te da conocimiento en todas las letras y en todo tipo de ciencia. ¿Hay alguien que diga amén?
Y como le prometí la cereza, aquí le va. Y Daniel dice, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Para qué un hombre a quien ha recibido inteligencia y conocimiento, para qué un hombre que ha recibido inteligencia y conocimiento, especialmente en las letras y la ciencia, necesita tener revelación en sueños? ¿Para qué necesita tener revelación en sueños este varón? ¿Para qué necesita tener entendimiento en visiones? No basta el conocimiento. Necesitamos la guianza espiritual. Necesitamos un Dios que nos muestre el camino. Necesitamos que el dueño de la revelación venga y nos muestre el camino. ¿Hay alguien que diga amén? Pongámonos de pie, por favor. Mientras sube el coro. Si nosotros no nos preguntamos a la luz de las Escrituras lo que Dios está mostrándonos, entonces, ¿cómo es que vamos a coger sabiduría? ¿Cómo vamos a aprender de lo que Dios quiere enseñarnos? Nuestras conclusiones luego son vanas y vagas y nos perdemos lo grande y maravilloso que Dios quiere traer para nosotros. Porque no somos acuciosos al investigar la palabra de Dios, porque no la discernimos, no la comemos, no la masticamos. Él dice en su palabra de que como rollo habría que comer esta palabra. Levante sus manitas. Papá amado, regálanos, Señor, el entendimiento, la revelación, Padre amado, de tu palabra profética, Padre amado. Queremos caminar, Padre amado, Señor, entendiendo lo que tú, Padre Santo, Señor, muestras para nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Te damos gracias porque, Padre Santo, Señor, tú traes cada vez, Padre amado, Señor, más y más alimento a nuestras vidas. Eres un Dios maravilloso, un Dios de bendición. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Junto con mis hermanos nos presentamos y te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Como tú no hay otro, mi Señor. Todas nuestras necesidades las ponemos a tus pies, Dios Todopoderoso, porque para ti nada es desconocido. Tú conoces todo lo que vivimos, tú conoces todo lo que pasamos, Señor amado. En todo lo que hay en nuestras vidas hay un propósito. No hay nadie como tú, Señor amado. Y tu mano no se ha cortado, Padre amado, Señor. Seguimos creyendo, lo que tú prometiste, tú lo harás. Tú un día dijiste, Bolivia es mía. Veremos Bolivia rendida a tus pies. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.